el humano es, de por sí, es egoísta, piensa en qué voy a ganar yo. No necesariamente está pensando en el propósito de la compañía. Entonces lo que me gusta es linkear el propósito de la persona, qué lo mueve a la persona, qué los hace sonreír, qué los pone alegres, qué hace que les brillen los ojos. Y mirando y analizando nos dimos cuenta que lo que les faltaba a ellos era la mentalidad correcta, que son los 3 secretos de la gente millonaria. Y el día de hoy tenemos en este podcast a Carmen Vargas. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hay muchos emprendedores que de repente nos están escuchando. De repente dicen, oye, a mí me está yendo bien en las ventas, pero no tengo una metodología. ¿Cómo aterrizas tú eso o cómo has ido aprendiéndolo? Mira, ha sido un camino largo, así de ensayo y error. Y en ese camino aprendí de que realmente no sabía vender. El vendedor tiene que más escuchar que hablar. Y a partir 70% de eso... escuchar, 30% hablar. Muchas veces pasa que el emprendedor quiere tener varios emprendimientos. Al final, al no ser especialista, no le genera esa confianza a su potencial cliente. Emprendedor, empecemos con la disciplina. Que el único camino que tenemos que tener es la disciplina. Porque ellos quieren ser grandes, ¿ok? Le vamos a enseñar que puede ser una mediana, una grande, una muy grande, una transnacional, como muchas historias de éxito del Perú. ¿Por qué es que en Latinoamérica en general no hay empresas que tienen presencia a nivel mundial como lo hay de repente en Estados Unidos o de repente en Asia? Y esa es la tarea, de encontrar espacios, lugares, maneras, formas de que Latinoamérica sea diferente. Porque Perú es clave, ¿no? Totalmente. Quiero que a todas las personas de Latinoamérica les vaya como se merecen. Es nuestra labor hacer de que ellos tengan una mejor vida, Ricardo, mejor que la nuestra. ¿Qué hábitos tú consideras que todo emprendedor debe tener o debe desarrollar? ¿Qué disciplina debe tener un dueño de negocio que quiere que su empresa siga creciendo? Excelente pregunta, porque aquí podría ser un consejo muy valioso. Creo que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ensayo y Error, donde invitamos a personas extraordinarias a que nos puedan contar mucho más acerca de su experiencia, sus trayectorias, sobre sus aciertos y desaciertos, y que estoy seguro nos puede enriquecer con su experiencia. El día de hoy tengo el enorme placer de tener a una invitada a la cual yo admiro mucho, conoce acerca sobre el tema de ventas, tiene una trayectoria increíble sobre el tema de los sistemas y la tecnología, cómo puede apoyar a la parte comercial, y el día de hoy tenemos en este podcast a Carmen Vargas. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Contentos de que puedas acompañarnos y compartir lo que has ido aprendiendo en este largo camino de las ventas, la comercialización, pero ponnos un poquito más en contexto a las personas que nos están viendo. ¿Quién es Carmen Vargas? ¿A qué se dedica? Bueno, soy madre, soy una de 2 adolescentes ya un poco mayores, tienen 21 y 17 años, y soy una feliz emprendedora, empresaria, que me encanta trabajar, disfruto lo que hago y me dedico mucho. Yo soy marketera de profesión y me dedico mucho al tema de ventas, desde la concepción, desde la mentalidad, trabajar la mentalidad de los vendedores, trabajar metodología para saber vender con método, que es estructura, y finalmente termino en embudos de ventas, es decir, todo el tema de la automatización. Y para mí, esos 3 componentes es el círculo virtuoso que ha hecho que las grandes compañías aquí en el Perú logren los resultados que han logrado. O sea, me parece que es una mirada integral y completa. La tecnología es como el punto final de la ecuación que exponencia, pero necesito tener la mente de ganador. Y por otro lado, necesito entender método, estructura, proceso de venta, que me guíe paso a paso de lo que tengo que hacer. Algo que has mencionado y es muy importante es tanto la parte personal como la parte profesional, la parte de madre, la parte de repente de cómo tú sientes ese crecimiento, y la parte empresarial, que a mí me encanta un montón. Yo he visto las cosas que vienes haciendo, las empresas con las que trabajas, y sobre todo me gusta mucho cuando aterrizas un poco la metodología y tus 3 pasos que son claves, ¿no? El tema de la mentalidad,
el tema de la estructura para poder comercializar y sobre todo también apoyarte en un factor tecnológico. ¿Tú cuándo empezaste a descubrir esto? ¿Cómo lo empezaste a identificar? Porque hay muchos emprendedores que de repente nos están escuchando y que tienen alguno, ¿no? De repente dicen, oye, a mí me está yendo bien en las ventas, pero no tengo una metodología. Entonces de repente puede tener un buen producto que con un proceso adecuado podría seguir creciendo. ¿Cómo aterrizas tú eso o cómo has ido aprendiéndolo? Mira, ha sido un camino largo, así de ensayo y error, tal cual el nombre de tu podcast, querido. Yo empecé vendiendo, digamos, nativamente desde los 15 años. He vendido cosas de chicas, ropa, cosméticos. Siempre supe que iba a emprender, siempre lo siento en la piel, siempre lo sentí así. Y a los 28 años, después de trabajar en una empresa líder de CRM ya en el tema de ventas, fundo One to One junto con mi socio. Y empezamos a trabajar y ni bien salió el CRM de Microsoft, que era ya una experiencia previa que traíamos, pedimos la representación y nos la dan. Y inmediatamente cerramos un primer negocio, siempre fueron empresas medianas y grandes, a la primera, y el tercero fue un banco. Y ese banco salió espectacular. El banco, a los 6 meses de haber implementado, que era nuestro tercer cliente, pasa de ser quinto en rentabilidad en su país a número 1 en rentabilidad. Y eso nos apalanca y podemos vender a 10 bancos más en 10 países en América Latina. Entonces fue un resultado exponencial para nuestros clientes y para nosotros también, porque nosotros fuimos una empresa sin capital, sin emprendimiento, sin tantos planes, pero digamos, hicimos foco en lo que sabíamos hacer. Y en ese camino aprendí de que realmente no sabía vender, de que no estaba a la altura del equipo con el cual yo trabajaba, que básicamente era el equipo de Microsoft Latinoamérica, que no podía entender cómo eran las estructuras de presentación, no podía descifrar qué teníamos que hacer primero, segundo, tercero, no entendía el orden. Y es así como hace 15 años atrás tomamos el servicio, un grupo de partners, de socios de Microsoft, nos trajimos a una persona del extranjero y nos entrenamos en metodología. Y ella nos dio un curso de 3 días enteros. Pero el hecho de entender y que reprogramar mi cerebro a la forma como se tiene que abordar realmente una venta, desde el inicio, desde la concepción, desde el contacto inicial hasta el cierre, me tomó un año prácticamente de práctica para poder reprogramar mi cabeza y que lo pueda entender, de cómo empieza una conversación, cómo se sigue, qué pasos continúan, porque cuando no estás entrenado, lo que pasa típicamente con el vendedor es que se pierde. ¿Y ahora qué más hago? ¿Y qué le digo? Y entonces cuando cometes esa clase de errores, y que está bien cometer errores para darte cuenta que tienes puntos de mejora, es que dices, ¿qué pasa con el comprador en el otro lado? Encuentra que le generas como cortocircuitos cuando no estás entrenado. Oye, le dices algo y él no está esperando eso. Pero cuando entiendes este proceso del comprador y alineas tu proceso de ventas a eso que él está buscando, entonces se genera una armonía, se genera una sinergia. Y eso fue lo que pasó hace 15 años atrás, donde por fin me pude alinear con equipos de alto rendimiento a nivel de Latinoamérica y poder entender. Y después, bueno, pues vendimos muchos proyectos sin saber tanto vender, vendimos muchos proyectos porque nuestro resultado final era bueno. Y en los últimos 3 años nos dimos cuenta que pensando en nuestro cliente y que tenga la mejor experiencia posible, que no solamente le podíamos dar la automatización del embudo de ventas, la tecnología como tal, sino que también pensando en sus problemas y cómo nos podemos enamorar más y mejor de lo que él puede estar pasando, nos dimos cuenta que también podíamos entrenar a su fuerza de ventas. Y cuando nos pusimos a entrenar a su fuerza de ventas, nos dimos cuenta que le faltaba una razón para aprender. Y mirando y analizando y conversando con la IA, nos dimos cuenta que lo que les faltaba a ellos era la mentalidad correcta, que son los 3 secretos de la gente millonaria: la mentalidad, saber vender y tecnología para amplificar y escalar los negocios. Y entonces empezamos a vender esos 3 conceptos y pues muchos clientes lo tomaron en conjunto, tomaban los 3 servicios, 2 servicios, un servicio, y es así que se abrió una nueva vertiente de
charlas, conferencias, que esto recién empieza, en verdad. Yo no soy antigua en esto, recién voy 2 años, 3 años tal vez, pero resonó mucho conmigo, porque lo hago desde el propósito personal de la persona, no porque el humano es, de por sí, es egoísta, piensa en qué voy a ganar yo, no necesariamente está pensando en el propósito de la compañía. Entonces lo que me gusta es linkear el propósito de la persona, qué lo mueve a la persona y cómo eso se alinea a las ventas y cómo debe de vender. Y fue una metodología que la creé, digamos, de mi ensayo y error, literal, claro. De mi ensayo y error, y ver qué los hace sonreír, qué los pone alegres, qué hace que les brillen los ojos. Y esa fue la fórmula. Yo quiero regresar para no perderme algo que considero muy importante, y es, tú empezaste la empresa y empezaste con un primer cliente, con un segundo cliente, con un tercer cliente, aún sin haber desarrollado la metodología que actualmente tienes. Sí. Entonces, ¿qué consejos les podrías dar justo a los emprendedores, empresarios que trabajan mucho con el B2B? O sea, ¿cómo abordarlos? ¿Qué es lo que has podido aprender? ¿Qué es lo que de repente se haría de una manera diferente que les sirva a ellos poder abordar ese cliente? Muchísimas gracias, Ricardo, por la pregunta. Excelente pregunta, porque aquí podría ser un consejo muy valioso. Creo que en vez de abrir muchos frentes como empresa, tómate uno en el que seas extraordinariamente bueno. Y en vez de decir, hacemos desarrollo, vendemos licencias de Office o vendemos N tecnologías, solamente tomamos una, la que realmente sabíamos hacer, que era hacer los embudos de venta usando la tecnología de Microsoft, ¿no? Con el CRM de Microsoft Dynamics. Y eso fue lo que hicimos una y otra y otra y otra vez, sin tanta metodología y sin tanto expertise en la forma de vender. Demostrábamos conocimiento, capacidades, experiencia. Y esa experiencia creo que fue lo que le daba a los clientes o a los prospectos en su momento la tranquilidad de que realmente íbamos a sacar un proyecto, digamos, de manera correcta adelante ante las malas estadísticas que existen en el mundo, en el mercado mundial, ¿no? Y eso, o sea que yo escucho muchos emprendedores que me dicen, quiero abrir una empresa que haga 5 o 10 cosas, y siempre voy a decir, una cosa es lo que tú hagas y sepas hacer, pero a nivel de go to market, a nivel de lanzar y promocionarte al mercado, toma una, en la que seas excepcional, en la que seas muy bueno, brutalmente bueno, y con eso que sea tu caballito de batalla. Y después el resto será por añadidura. Eso es un consejo de sin tener tanto conocimiento de ventas. Yo creo que es súper importante lo que mencionas, porque muchas veces pasa que el emprendedor quiere, y a la vez quiere tener varios emprendimientos, o dentro de su empresa, como tú dices, varias vertientes. Entonces, al final, al no ser especialista, no le genera esa confianza a su potencial cliente. Y luego, por ejemplo, ya vas escalando esto, vas haciéndolo más grande, vas aplicando una metodología. ¿Qué consideras tú que cambió tu forma de pensar? O sea, tú me dices, me tomó un año poder adquirir esa mentalidad. Pero, o sea, ¿cuáles fueron esos cambios? O sea, ¿qué paradigmas, si de repente se puede decir así, fueron evolucionando? Mira, lo más importante es válido cuando el cliente reflexiona acerca de su problema a través de las preguntas que el vendedor le hace. Hay un dicho que dice, conoce a la persona por el tipo de preguntas que te hace. Y ahí está la clave de la venta metodológica. No se trata de que yo venga a contarte las maravillas que hago e interrumpirte o conforme tú me vas contando tus problemas de empresa, yo te diga esto lo hice, esto también, esto también. Es diferente a que te diga, Ricardo, cuéntame cómo te va. Imagínate que yo vendo equipos de podcast. Y diría, cuéntame cómo te va con tus luces y te sientes cómodo, has probado las luces amarillas, ¿no? Y empieza a tener una conversación de amigos respecto a todo el conocimiento que yo puedo tener de mi producto, de mi servicio y, digamos, considerando lo que a ti de repente te estás sintiendo que hay algo que tú quieras cambiar o hay algo que tú quieras mejorar. Y a partir de la combinación de la información que yo tengo y lo que sé que te podría, que estás buscando alguna oportunidad de mejora, esa combinación a través de preguntas hace que tú veas en mi vendedor una autoridad. Porque dices,
este vendedor me entiende por el tipo de preguntas que hace, que es muy diferente a que yo me base en la presentación de mi empresa y los productos y servicios que venda. Eso no tiene valor. Claro. Y es como lo mismo, pero con una perspectiva de un giro de 180 grados. Claro, el objetivo sería, y es lo que dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, el vendedor tiene que más escuchar que hablar. Y a partir de eso... 70% escuchar, 30% hablar. Pero ese escuchar son preguntas a partir de tu dolor. Y ahí se puede profundizar más, pero digamos, eso es como lo más importante. De todo el proceso metodológico de venta, lo más importante es... Ahora, ¿qué pasa con el vendedor que trabaja en una empresa, que no necesariamente es el emprendedor? Para yo poder hacer las preguntas correctas, tengo que saber mucho del producto o del servicio que vendo. Si no conozco a profundidad el producto o servicio, ¿cómo hago preguntas? Porque mis preguntas tienen que ver con lo que después te voy a ofrecer. Ese 30% es mi remate. Y ese remate tiene que ver entre las preguntas que te hago a partir de que reconozco tus dolores, pero considerando las características, ¿no? Y los beneficios que pueden tener mis productos. Claro. No sé si me dejo entender. Ahora, sí, y en el tema de la metodología, tú sí, de todas maneras, tienes que tener esos cierres. Esos clásicos cierres que en las redes sociales se comparten, ¿no? El pregunta doble alternativa, el ponerle un no al final. Eso también se incluye. Digamos que ayuda. No es determinante, pero sí ayuda de, por ejemplo, darle preguntas cerradas, ¿no? La doble alternativa, sí ayuda. Yo creo que lo más importante es la transparencia, que te vea como una autoridad, que te vea que realmente entiendes más y mejor su problema, mejor que cualquier otro proveedor. Y cuando has llegado a ese nivel de armonía entre casi inconsciencias, ¿sí? Porque es eso, pasa esa magia. Entonces dice, a él, a Ricardo le voy a confiar. Pero, y ahí me pasa esto bastante ya a nivel de repente de usuario. Cuando converso con personas que sé que son potenciales proveedores, hay algunos proveedores con los que saben demasiado empatizar y al final yo digo, oye, yo quiero comprarle, no sé qué está vendiendo, pero quiero comprarle. O sea, llega a ese punto, ¿no? ¿Qué tan importante es empezar a conocer con quién estás hablando, cómo poder identificar cuál es el perfil de la persona con la que te comunicas? El tema de empatizar, hay una metodología que tiene que ver con las 4 maneras de comportarse, ¿no? Tú como vendedor tienes que tener la capacidad de poder reconocer si la persona con la que estás hablando, por ejemplo, es extrovertido o introvertido. Y por el otro cuadrante es si es orientado al resultado o orientado a las personas. Y ahí te dibuja 4 cuadrantes. Entonces empiezas a reconocer a las personas águila. Por ejemplo, las personas águila, que es el primer cuadrante, es una persona extrovertida y orientada al resultado. Entonces a esa persona es concreto, dile las cosas concretas, no le cuentes el proceso y dile lo que de frente está queriendo porque está muy orientada al resultado. O sea, de lo que quiere lograr, quiere implementar un restaurante y comprar vasos, dile cuánto cuestan, el tiempo que te vas a demorar en entregarlos, la calidad del vaso, súper concreto. Pero, por ejemplo, en el otro lado están los loros, que son las personas extrovertidas también, pero que están orientadas a las personas. Y van a decir, ay, es lo suficientemente ergonómico, es como suave, la gente va, tú crees que estos vasos le guste a las personas, ¿viste? Se comporta de una manera diferente. Entonces yo como vendedor tengo que empezar a entender ese comportamiento y cómo mi disposición o cómo las preguntas que yo le hago van en función a ese comportamiento. Está la siguiente, que es las personas introvertidas y orientadas a las personas, que son las palomas, ¿no? Como son las palomas que paran en grupo, digamos, ¿no? Las palomitas no comen juntas, entonces ellas están muy orientadas a las personas. La introvertida le gustan los procesos. Oye, ¿y cómo sería para yo poder comprarte? ¿Cuál es el proceso? Te tengo que poner una orden de compra, después ¿qué pasaría? Necesito por favor que me especifiques bien los términos y condiciones. A una persona paloma, tú no le puedes vender en ese momento. Esa persona paloma se va a tomar el tiempo de pensar y analizar al interno su mejor alternativa. Ahí no aplica una técnica de cierre, por ejemplo. No, esta persona se va a tomar el tiempo. Más bien, si tú insistes en una técnica de cierre aquí,
y vas a romper la empatía. Tienes que respetar, por eso te decía sí y no. Y la última manera de comportarse son como los búhos, ¿no? El búho es introvertido también, pero orientado al resultado. Entonces, el búho es una persona de datos duros, Excel, científico, tal vez sea el perfil de una persona de ingeniería, pudiese ser, ¿no? Muy orientado a que le demuestres con hechos, con casos, con cosas reales, cómo es que tú vendes estos vasos, ¿no? Entonces, ahí necesitas como datos duros donde le compruebes y nunca por nunca le vayas a corregir un error, porque eso no le gusta. Entonces, entendiendo estas 4 maneras de comportarse y tú identificando a tu interlocutor y dices, este es búho, paloma, o loro, o águila, pues, digamos, hay un concepto que se llama espejeo. Me espejeo contigo, es decir, como te miro como un espejo y yo hago exactamente lo mismo. Utilizo tu mismo tono de voz, muevo de repente las manos igual que tú, digamos, hablo rápido, hablo lento, me oriento a las personas o me oriento al resultado, y lo otro que hago es el parafraseo. Utilizo las mismas palabras que tú utilizas. Y ahí es donde la persona dice, me encantó Ricardo, me encanta cómo habla, me encanta cómo, ¿no? Y eso es solamente la parte visual, la parte de cómo te comportas. Aquí no entra la parte de producto ni nada, simplemente es tu comportamiento. Y todos esos componentes hacen que te vuelvas un vendedor extraordinario cuando dominas esos temas. Entonces, yo creo que, claro, si tienes una experiencia contundente como el caso de nuestro ejemplo, de lo que me preguntabas, eso ayuda. Pero conforme tú afines tu técnica, te permite ir a los high tickets más grandes que tú quieras y saber que vas a ganador. O sea, sentirte ganador también es importante. Sentirte ganador y haces tu trabajo y ahí puedes aplicar, ¿no? Ya todo lo que sepas. Entonces, creo que te habilita más como persona, como empresa. Y ahí viene un punto importante, porque vamos pimponeando, por ejemplo, entre el hecho de, la forma de vender, que es la metodología, pero nuevamente lo conectas con el tema de tienes que sentirte un ganador, y eso nos regresa al tema de la mentalidad, porque yo sé que hay personas o empresas que tienen excelentes productos, pero que no están yendo al cliente que le podría pagar más, o incluso el producto o servicio que ofrecen lo están poniendo a un precio bastante económico que puede perjudicarte porque te hace perder autoridad con el cliente. Dice, oye, pero ¿por qué me cobra tan barato? Y ya empieza a generar dudas. Y esa mentalidad, nuevamente, ¿cómo es que se va evolucionando? ¿Cómo es que uno tiene que empezar a trabajarlo? De repente con afirmaciones, con conocerse, con una validación. Mira, la mayoría de vendedores del B2B y más del B2C empiezan diciendo que el precio es barato, o que tienen los mejores costos o valor venta, o que le van a dar el descuento, o que son competitivos en los primeros 5 segundos. Tú puedes tener aquí varias cosas. La primera es que las empresas tienen que saber que independientemente que tu vendedor se quede o se vaya, el entrenamiento no es una opción, es un deber. Porque es mejor entrenar y que dé lo mejor de él por el tiempo que estuvo contigo, ¿no? A no entrenarlo. Siempre lo tienes que entrenar y saber que la persona es libre de poder estar en tu empresa o no. Ahora, lo digo porque hay muy poco entrenamiento. Y en las mejores empresas en Estados Unidos no es una opción no entrenarte. Si no entrenas, te vas de la compañía. Entonces, el entrenamiento es para todas las empresas una obligación. Y el entrenamiento no solamente es, digamos que tiene 3 niveles el entrenamiento: el producto, tu industria y el tema del método. O sea, tienes que conocer tu industria, tienes que conocer tus productos y servicios, pero ahí no acaba. Tienes que conocer método de ventas, es lo ideal. Lo puedes salvar con actitud, como hablábamos hace un rato, y con las características. Y actitud tiene que ver mucho con mentalidad. Ahora, el entrenamiento es importante. Ahora, tú puedes tener 2 vendedores al que le das el mismo entrenamiento metodológico. Y puede ser que este tenga resultados y puede ser que este no. ¿Qué pasó? Su mentalidad. Es decir, las historias que se cuenta
cuando está hablando con un cliente. Si se siente que es capaz, si se siente lo suficiente para el cliente que tiene en el frente, si se siente merecedor, porque un vendedor que no sabe cerrar es un vendedor que necesita practicar el merecimiento. Y es que la verdad nos han enseñado muy poco de merecimiento. Y es algo que tenemos que practicar todas las personas a diario. Lo que te mereces. Respirar, hacer deporte, tener una vida plena. Y cuando tú empiezas a trabajar tu mente en el merecimiento, tus cierres van a mejorar. Entonces tienes que sentirte suficiente. Y una cosa que yo puedo ver en mi vida, el conocimiento, o como dicen otros, la sabiduría, que es, conocimiento es, dicen a veces, digamos, es educación, pero la sabiduría es la práctica del conocimiento, que es diferente. La experiencia. Es cómo pones en práctica lo que vienes aprendiendo. Entonces, el premio mayor está en que te traces un camino de sabiduría. Por lo tanto, el aprender te da mucha autoestima, porque puedes impactar a tantas personas puedas, mientras más estudies, ¿no? Y nace de la curiosidad. Y la curiosidad va a estar y tiene que estar con nosotros hasta el último día de nuestra vida, porque es muy lindo poder aprender para impactar la vida de nuestro vecino, del costado, de nuestro amigo, de nuestro emprendedor, de una empresa, la que fuese, a donde me quiera dirigir. Entonces, sí, es mirar tu vida como, no sé, el castillo de Disney, ¿sí? Con poner un primer ladrillo, pero saber que vas a hacer de tu vida un gran castillo. Y créeme que esa visión lo cambia todo, porque estás persiguiendo tu propósito. Y una forma de entrenar ese agradecimiento, ese sentir, ¿cómo consideras tú que es? Por ejemplo, hay personas que les gusta de repente escribir en las mañanas motivos por los cuales está agradecido, o de repente el tema de las afirmaciones. ¿Qué es lo que te ha servido a ti o qué es lo que consideras que puede servirle al resto, ¿no? Mira, una forma de conectarte, porque tienes que conectarte con algo más grande que tú, por ejemplo, escribir o meditar o hacer afirmaciones es algo que afianza los pensamientos en tu cerebro, porque tenemos 66,000 pensamientos a diario y la mayoría negativos. Entonces, manifestar, meditar, hacer journaling, ¿no? Escribir te permite afianzar quién eres, afianzar el tu yo soy, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿De qué estás hecho? Y lo que quieres lograr. Es como, digamos, te centra en quién eres y te combate de cualquier otro pensamiento que no te está sumando. Entonces, hay una formulita que yo le digo, ¿no? Si tú pones, es como un embudo, si tú pones arriba los pensamientos correctos, vas a tener las emociones correctas. Y si tienes las emociones correctas, vas a tener las acciones correctas que te van a dar un resultado correcto. Y para no olvidar, esto es como PERA en inglés, ¿no? PERA en inglés es como, no sé, PR, pensamientos, emociones, acciones y resultados. Y esa es la fórmula y lo puedes lograr. O sea, yo hago journaling, hago meditaciones, hago afirmaciones. Últimamente estaba haciendo más journaling, ¿no? Que es como que voy variando. Claro. Yo no tengo una fórmula exacta, siempre soy de Pero es que hay que probar, variar. ¿no? Claro. Sí, el journaling me ha venido muy bien. Okay. Me ha gustado mucho. Tengo un cuaderno de agradecimiento diario. Y inclusive con el journaling lo voy variando, porque antes lo tenía por objetivos, ahora es de agradecimiento, ¿no? Entonces es ahorita lo que estoy practicando. Qué genial. Y yo sí creo que es muy importante el tema de la mentalidad, porque justo escuchaba una entrevista del CEO de Rappi que mencionaba, ¿no? ¿Por qué es que en Latinoamérica en general no hay de repente una empresa o empresas tan grandes o empresas que tienen presencia a nivel mundial como lo hay de repente en Estados Unidos o de repente en Asia? Y es por el tema de que estas partes o estos países siempre han buscado ser conquistadores y lastimosamente Latinoamérica nos conquistaron. Entonces aún tenemos ese de agachar la cabeza, eso de sentirnos menos, pero que tiene que ir evolucionando. Tenemos que ir de una u otra manera recodificando nuestra forma de pensar para poder cambiar, como tú dices, ¿no? Colocar buenos pensamientos en el embudo para que tener
un resultado final después de hacer las diferentes acciones. No hay nada más personal que las finanzas personales y en Cresco Latam lo sabemos. Es por eso que quiero invitarte a una capacitación donde aprenderás a cómo gestionar adecuadamente tus finanzas y tomar más y mejores decisiones en base a ellas. Durante la sesión aprenderás a cómo gestionar adecuadamente tus deudas evitando el excesivo pago de intereses, a cómo utilizar las diferentes herramientas como por ejemplo las tarjetas de crédito y todo a través de recomendaciones 100% prácticas que puedas implementar en tu día a día. No dejes pasar esta oportunidad. Regístrate en el enlace que encontrarás en el primer comentario anclado en este podcast, únete al grupo de WhatsApp y ahora sí, continuemos con este episodio. Y ahora, entrando un poquito a la parte tecnológica, un poco a la parte más dura, ¿cómo las herramientas potencian el resultado que uno puede obtener en la parte comercial? Definitivamente tu ecuación de ventas te la eleva a la N potencia. Tenemos resultados increíbles. Tengo un cliente que tiene 10,000 usuarios. Digamos que manejamos toda la parte de la prospección con omnicanalidad, ¿no? Tiene 15 landing page, una central telefónica que hacemos y nos integramos con el inbound, con el outbound, con el marcador predictivo, ¿no? Hacemos screen pop-up, que es que te aparece la pantalla con la llamada y con la pantalla del CRM y el ring de la llamada a la vez. Yo puedo saludar, hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por llamar, ¿no? Saber si tiene oportunidades de negocio, saber si tiene quejas o reclamos abiertos, cuánto tiempo ha pasado, saber el nivel de retención o su probabilidad de fuga. Entonces, digamos, la tecnología es una maravilla. Tener una buena tecnología es lo que a nosotros nos ha funcionado por el tipo de clientes que atendemos, que nos permite desde hacer cosas como que muy poca gente lo hace, que es las integraciones con todos los canales. Y que esto empiece, te hablan a alguien por Instagram y tú lo ves como una sesión que te entra. Ahora con los agentes IA se potencia un montón, ¿no? Porque puedes no ser tuya quien responda, puede ser tu inteligencia clonada a través de un agente IA que empieza a responder. Y ya cuando tu inteligencia ya no puede o necesita más seguridad, puede ser que le pongas seguridad también con tecnología o ya, digamos, por proceso pase contigo. Porque el problema no es la IA, ¿no? El problema de las empresas, voy a decir de Latinoamérica, es que la información no está organizada y estructurada para que la IA la pueda leer de manera correcta y la pueda proporcionar de regreso como una respuesta. Entonces, todas las empresas están ahorita como muy apuradas en ordenar sus sistemas transaccionales, llámese los ERPs, o sus sistemas de CRM inclusive, ¿no? Porque tienen como diferentes aplicativos que hacen un poquito de mailing, un poquito de envíos de WhatsApp, un poquito de envíos de SMS. Por otro lado tienen los landing page que bajan a un Excel todos los prospectos, está la central telefónica a nivel de canales y luego tengo la parte de repente tengo una base de datos, ¿no? Y tengo un journey, un camino que estoy recorriendo e impactando a los clientes. Entonces tengo múltiples frentes tratando de interrelacionarme con los clientes o con los prospectos, pero no lo tengo consolidado. Entonces, muchas empresas de Perú, de Latinoamérica en general, están buscando empezar a poner ese orden, de unificarlo todo en un solo lugar para a partir de ahí seguir con los agentes IA empezar a interactuar. Entonces, yo tengo clientes que hoy por hoy, por ejemplo, tienen 200 flujos de trabajo atendiendo a diversos prospectos, sin intervención humana. Increíble. Y que han hecho, he visto clientes míos que han subido 20 posiciones en el mercado. He visto clientes míos que de ser, no sé, los décimos en su mercado, hoy son el número 1. Tengo contratos de confidencialidad de que en las empresas grandes tú no puedes revelar que, digamos, que tú eres el proveedor. Claro. Pero tenemos una tecnología que nos acompaña a las exigencias de los clientes. Y en ese aprendizaje, pues, nos permite seguir ampliando nuestro conocimiento y lo que tú decías hace un rato es la tarea que tenemos con Latinoamérica es grande porque este conocimiento no puede quedar en nosotros. Todo lo que sepamos, desde las áreas que sepamos, la tenemos que empezar a, digamos, a colaborar, a dar a partir de espacios como este, Ricardo. Y esa es la tarea, de encontrar espacios, lugares, maneras, formas de que Latinoamérica sea diferente. Porque Perú es clave, ¿no? Totalmente. Entonces, es
es la labor de todos. Si todos estaríamos brindando información y también decirle a los emprendedores que la clave para resurgir, la clave para ser felices, tiene mucho que ver con el conocimiento. Y el conocimiento aplicado vendría a ser la sabiduría, porque te da una paz, una alegría, una satisfacción, unas ganas de hacer las cosas que no te la quita nadie. Y entonces ya no es un trabajo. Es como tu gimnasio no físico, sino de darle trabajo a tanta gente, hacer cosas bonitas, emprendimientos bonitos. Entonces, nada, Ricardo, también agradecerte por estos espacios, ¿no? Que es lo que necesitamos. Claro, y ahí yo creo que ya eso se empieza a relacionar nuevamente con el propósito, ¿no? ¿Cómo uno puede ir descubriendo el propósito? Porque como comercial o como emprendedor uno tiene que tener un propósito para no tirar la toalla o para no rendirse o para entender que en realidad tú vas a apoyar con tu solución, con tu producto, con tu servicio a otra persona. Justo conversaba hace unos días, tengo un amigo que me estaba comentando, quiero sacar este contenido, pero yo sé que mi contenido es bueno, he visto que hay otras personas que de repente lo están compartiendo, pero no sé por dónde empezar. O más allá de eso, a veces el tema de, una vez que lo comparta, ¿qué más voy a poder ofrecer? Y algo que es muy importante, y esto lo leí en la filosofía de Grant Cardone, es el tema de, si tú no le vendes o si tú no le ofreces algo que tú sabes, probablemente esta persona le va a terminar comprando a otra persona que sabe menos que tú o que su producto o servicio es peor. Entonces, o es menos bueno, o es de menos calidad de lo que tú puedes ofrecer. Entonces tú tienes que entender que tú tienes una responsabilidad y un deber de ofrecerles a esas personas algo de calidad. Y si tú se lo puedes dar, no les puedes privar de esa oportunidad de seguir creciendo. Exactamente, esa es la mirada. Y aparte, mira, si tú y yo hacemos lo mismo, vendemos los mismos servicios, tu forma de comunicar es diferente a mi forma de comunicar. Entonces hay gente que va a hacer match contigo y hay gente que va a hacer match conmigo. Entonces, sin embargo, los dos contribuimos bajo nuestros propósitos. Y lo otro es, como dice Margarita Pasos, ¿no? O sea, el favorito le gana al experto. Entonces, el estar apareciendo, el tenerla, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando? O sea, el deseo de comunicar, también estás ganando visibilidad. Y esa visibilidad hace, y la frecuencia de la visibilidad hace que te vuelvas el favorito. Y la experiencia le puedes ir agarrando en el camino. Ahora, sí tienes que sentirte orgulloso del producto o servicio o de lo que comunicas, ¿sí? O sea, tienes que sentirte orgulloso. Y si tienes más conocimiento, menos conocimiento, no es tan importante. Lo importante es lo que comunicas y cómo lo comunicas. Y sí es como una responsabilidad saber que eso que tú representas es algo bueno para la sociedad. Porque ahí se te empieza a multiplicar. Claro. Yo creo que cuando se trabaja genuinamente, pues las personas lo sienten, se genera ese impacto, se genera ese match, y a partir de eso también vienen los clientes y las recomendaciones, ¿no? Y ahora, volviendo al tema de la parte tecnológica, que no me quiero salir de eso, ¿cómo las personas pueden empezar a implementar tecnología para que puedan exponenciar los resultados que están buscando obtener? Mira, lo más importante, yo tengo preguntas de directorio que les hago a mis clientes. Por ejemplo, ¿cuántos clientes potenciales recibes a diario? ¿No? ¿Cuál es el canal de comunicación por el cual más prospectos entran? Entonces, preguntas como esas que se generan en los directorios es, me volteo y digo, ¿qué tengo que hacer atrás? Entonces, unificación, información, ¿no? Consolidar todos los canales de comunicación en un punto de convergencia. Y nadie te dice que compres la máxima tecnología. Felices, ¿no? De darles un CRM. Pero que se puede, para los emprendedores que recién empiezan, pueden ir consolidando en un Excel. Y decir, mira, me entró este cliente preguntando por este producto, ¿no? A tal fecha y tal hora. Y toda esa información ya me empieza a dejar un rastro, una data, donde yo puedo saber, es los lunes donde más prospectos me llegan, es al mediodía, ¿no? O son los viernes, o está alineado con mi programa de TikTok, donde empiezo a vender online. Entonces, ¿qué es lo que me tracciona y cómo esas actividades de marketing que hago están relacionadas al data entry, voy a decir, de todos los prospectos que me van llegando?
Entonces, es empezar a entender, digamos, esa primera parte. Y después tener como homologado de una manera simple y desde la experiencia del emprendedor tal vez, cómo es que debo atender al cliente. Y esa experiencia la tiene el emprendedor, que si empieza a tener equipos de venta, lo que tiene que hacer es compartirle su experiencia. Y mejor si está escrita, a través de un pequeño manual que puede ser 1 o 2 hojas, en que le diga lo que le ha funcionado a él. Porque yo siempre le digo, ¿no? Si yo fuera tu vendedora el día de hoy, ¿no? Y me dices, ¿sabes qué, Carmen? Vamos a vender todos estos productos y servicios. Yo lo primero que te diría es, ¿qué te ha funcionado? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Cómo has logrado? Cuéntame tu mejor venta y cómo has logrado hacerlo. Y si no me lo das tú documentado, lo documento yo. Para saber que eso que te ha funcionado a ti, yo lo tengo que hacer de la misma manera. Entonces, mira, me gusta como ponerlo en simple, porque todo empieza con lo simple, con las intenciones, lo que quería decir hace un rato. Todo empieza con la buena intención de querer hacer algo extraordinario, ¿no? Y yo diría que por ahí lo dejaría. Yo creo que algo que has mencionado es el tema de recopilar data. O sea, las personas, indistintamente del tamaño de la organización, tienen que registrar su información, tienen que registrar los datos y lo más detallado posible. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que tenía, y esta filosofía la aprendí de la persona que fue mi jefe cuando hice mis prácticas preprofesionales. Entonces hay que registrar todo. Entonces empezamos a registrar a qué horas compraba, cuál era la fecha, el nombre, si esta persona ya nos había comprado antes. Y en Excel se puede hacer, o sea, claro, lógicamente es una primera herramienta. Claro, y cuando contratas de repente ya un CRM, lo puedes migrar, pero tienes data para no partir de cero. Tienes data para poder analizar y tomar decisiones. Totalmente, porque también del cuero salen las correas, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos como un CRM to go, algo fácil, rápido y barato de implementar, pero puedes nacer desde un Excel, ¿no? Y es lo que tú dices, o sea, qué monto me compró, con qué frecuencia me compra, qué tipos de producto me compra, cuál es su negocio. ¿Hay otros productos acaso que yo le pueda vender que beneficie su negocio? Entonces, análisis de la data mirando el perfil de tu cliente. Y puedes empezar a pensar en más cositas, segmentación de clientes, ¿no? Nivel, depende si es B2C, nivel socioeconómico, ¿no? Y empezar a ponerle más datos que te permitan, como que cuando hagas campañas, dispararla en el blanco, que esa es la razón de las empresas grandes. Claro. El tema de las campañas por redes, ya sea por Meta o ahora también por TikTok, tienen que tener una muy buena segmentación para que sea algo redituable, porque a veces algunas personas empiezan con el tema de las campañas y dicen, hoy no me trajo ningún cliente, lo dejo. Pero hay que entender que hay una etapa de aprendizaje y a partir de la etapa de aprendizaje también tu propio feedback va haciendo que esa campaña vaya mejorando su forma de conversión. Sí, y complementando lo que comenta Ricardo, el 45% de las ventas caen por una falta de seguimiento. Me da la impresión de que veo mucha gente que escribe en las redes sociales, pero que no tienen respuesta. Entonces, hago publicidades y siempre esa es la queja entre marketing y ventas, ¿no? Marketing invierte, digamos, ¿no? Invierte en publicidad, sin embargo, ventas no se entera. O lo que a ventas recibe no es el target de lo que ellos están buscando. Entonces hay una oportunidad enorme de conversar lo que estoy haciendo en redes con el perfil ideal del cliente que necesito. Y saber dónde está. ¿Es TikTok? ¿Es LinkedIn? ¿Es Instagram? ¿Es Facebook? ¿Dónde está? Está, ¿sí? Y buscarlo. ¿Es YouTube? ¿Dónde está? Claro. Y eso es parte, por nuevamente, tener la data para saber cuál es el perfil de cliente y a partir de eso poder ir explorando un poquito más. Ahora, en el tema de la tecnología también, ¿cuáles son los errores que se comete al poder tratar de implementar, por ejemplo, un CRM o alguna otra herramienta? Mira, el error más que tecnológico a veces es humano. Quiero, pero no me comprometo. Quiero, pero no lo uso. Quiero, pero como gerente no me hago cargo. Mis comités de ventas no son mirando el embudo de ventas que me da un CRM. Entonces, esto es como un chatbot, ¿no? Porque es más fácil de explicarlo. O sea, lo que le digo que haga, lo hace. Y si no le pongo instrucciones, no lo hace. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tomar el rol, por ejemplo, en empresas más medianas y pequeñas, el rol de dueño. Y nos ponemos el sombrerazo de rol de dueño
y le digo, ok, ¿no? Mi equipo es senior. Y el equipo va a decir, porque yo no entro en la implementación, pero sí en el momento previo, en algunas veces digo, ok, ¿cuál es su objetivo? A veces nos ha pasado que cambiamos el RFP, o sea, el requerimiento que tiene el cliente en 180 grados, por completo, porque nos damos cuenta que el requerimiento que realmente necesita para impactar en la compañía es algo totalmente diferente. A veces te piden, sacando de la IA, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quiero un CRM que me haga esto, ¿no? Y luego te das cuenta que eso no va a redituar a su empresa. Entonces, nosotros nos ponemos el sombrero de dueño en las pequeñas, más pequeñas empresas, pequeñas a medianas tal vez, y decimos, no, lo que tenemos que implementar es esto, porque acá hay fuga, acá hay oportunidad. Estos clientes los estamos dejando de atender, nos vamos a integrar con esto. Entonces, ¿viste? El error más es de visión y de compromiso más que la herramienta como tal. La herramienta siempre hará lo que uno le diga. Entonces hay que pensar en la estrategia, hay que pensar en las personas, hay que pensar en que incomodarse está bien y que si antes no usaba nada o usaba un Excel, va a haber un cambio, va a ser una transformación. Claro. Y tengo que abrazar esta transformación porque en toda incomodidad va a haber un crecimiento, entonces tengo que ir por ello, ¿no? Ahora, has mencionado algo bastante clave y es el tema de la estrategia. O sea, ¿qué tanto es relevante que las personas se tomen el tiempo para plantear la estrategia? O eso también, no sé si lo ves dentro de tu proceso de consultoría, porque algo que yo veo es que muchas personas dicen, oye, ¿para qué plantear valores? ¿Para qué plantear de repente nuestra misión, visión como organización? Y eso al final no se trabaja o no se resuena, sobre todo en las empresas medianas, pequeñas quizás. Y yo creo que eso es un punto de partida que está de repente, está dejándose de lado, pero que cuando la empresa crece, te das cuenta que creciste sin una cultura organizacional sólida. Y si no se corrige, al final puede ser un gran punto de inflexión para que la empresa empiece a fracasar o te va a tomar mucho tiempo después modificarlo. Sí, mire, tenemos diferentes tipos de compañías. Ya, desde que está McKinsey haciendo todos los procesos y te dicen, esto es lo que me vas a hacer sin queja. Aún así tenemos ciertas discusiones nosotros porque a veces lo que trabajamos es la forma de hacer las cosas en ese tipo de compañías. Luego, compañías, digamos, estas son las grandes compañías. Las medianas compañías tienen un planeamiento estratégico. Entonces, te alineas el planeamiento y más o menos ya sabes por dónde va. O sea, dices, oye, ¿cuáles son los objetivos de tu planeamiento? Y lo valías contra lo que el cliente quiere y te va. Y en las empresas más pequeñas hacemos el discovery de la oportunidad. Es decir, ¿qué quieres y por qué? Dicen, te llaman por teléfono y te dicen, quiero un CRM. Entonces, dices, ok, ¿cuál es el nombre de tu empresa? Y ves que de repente es una empresa pequeña. Haces todo el trabajo. Pero ya con la experiencia, viste que es un valor agregado nuestro, es un valor diferencial. Con la experiencia decimos, ok, ¿qué empresa tienes? No sé, tengo una empresa inmobiliaria. ¿Cuántos proyectos inmobiliarios tienes? Tengo 3. ¿De cuántos? ¿Qué son? ¿Departamentos? Sí, ¿cuántos? 5 por... Ok, tienes 15 departamentos, 3... Que podemos entender que es un proyecto de repente pequeño, ¿no? Y cuéntame, ¿qué es lo que necesitas resolver? No, que mire y te cuento. Ok, mire, te voy a dar esto y ya le entregamos lo que más o menos ellos necesitan. O sea, le bosquejamos lo que ellos necesitan sin... O sea, ellos hacen una llamada de quiero un CRM y nosotros ya le armamos porque tenemos muchas plantillas de muchas industrias y claro, verticales y aceleradores de más de 20 industrias o cosas transversales como por ejemplo las cobranzas, es un transversal, ¿no? Todo el mundo necesita cobrar independientemente de la industria. Y luego tenemos, digamos, temas verticales por diferentes industrias. Entonces ya en función de esas librerías que tenemos, le entregamos cierta información, ¿no? Ah, ok, tú necesitas esto. Pues se necesita un equipo senior, en mi visión, para trabajar con propósito, porque es la gente que sabe o que tiene conocimiento de lo que existe. Ahora, la IA grupal es una maravilla. La IA grupal, o sea, tener una IA grupal hace que el conocimiento de los seniors también vaya a la gente más joven. Okay. Porque está todo canalizado y alimentándose ahí dentro de la organización todos los días. Nosotros usamos Copilot como inteligencia artificial y todos los días se ingresa ahí información. Entonces todo el mundo se va alimentando. O sea, la gente más joven que tiene que ver más con nuestras áreas de marketing,
¿no? Más marketing, porque el marketing de ahora es muy de los millennials. Ellos se alimentan de ahí, de entender el producto, entender el servicio, y a partir de ahí ya, digamos, hacen sus labores de mercadeo, ¿no? Claro. Ahora, mencionaste el tema de la IA. Por ejemplo, ¿cómo uno puede ir profesionalizando más allá del uso de la IA de repente para mejorar el tema comercial o de repente a nivel ya de empresa en general? Por ejemplo, nosotros dentro del CRM, hablando de la tecnología, la IA la tenemos embebida adentro. Entonces tú, por ejemplo, como dueño de empresa, dices, dame un resumen de todas las oportunidades de negocio que tengo y dime cuál es la que está más caliente a cerrar este mes. Tienes una cuenta muy grande, porque nosotros tenemos algunos clientes muy grandes y el dueño, lo he visto al dueño sentado ahí interactuando, o sea, nosotros estábamos viendo cómo interactuaba. Y el dueño le dice, oye, ¿sabes qué? Dime quién es mi mejor cliente. Y le presenta a su mejor cliente. Claro, estamos mirando también la información del ERP, porque en el ERP está la facturación. Entonces, en el ERP está la facturación y yo miro desde el CRM, pero como tengo integrado este dato, entonces esta IA es más inteligente, porque está leyendo el dato de la factura. Entonces le dice, dime quién es mi mejor cliente. Tu mejor cliente es tal. Ok, hazme un resumen de todas las actividades que hemos hecho el año pasado. Dame un resumen de lo que hemos hecho este año. Dime qué cosa debería hacer en los siguientes meses. Es una maravilla. Porque no estoy hablando de las IAs del internet, estoy hablando de las IAs de tu negocio, de tu embudo de ventas. Y sin tú saber estar metido en la operación del día a día, tú interactúas con generativa y te va respondiendo respecto a tu negocio. Dime quién es mi mejor vendedor. Dime cuáles son las cualidades que está teniendo mi mejor vendedor. Te da la información. Y para poder tener esas respuestas hay que alimentarlo con data. Se requiere disciplina. O sea, te voy a decir que en las medianas y grandes empresas no hay algo que no sea con disciplina. O sea, todas esas empresas van a ser disciplinadas. En la pequeña empresa tenemos que decir, oye, si hay rotación, avísanos para entrenar o le dejamos videos para que la gente haga replay, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas que yo misma quiero romper el paradigma de decirle a los emprendedores o a la pequeña empresa que el único camino que tenemos que tener es la disciplina. Porque ellos quieren ser grandes, quieren ser una mediana, quieren ser una gran empresa. Uh-huh. Entonces, una de las cosas, una de las tareas que yo en lo personal me estoy llevando es, ok, le vamos a enseñar que puede ser una mediana, una grande, una muy grande, una transnacional, como muchas historias de éxito del Perú, pero la disciplina por encima de la inteligencia y del conocimiento inclusive es nuestra ley, porque al final la inteligencia la puedes contratar, pero tu disciplina de hacer las cosas, de tener hábitos, está contigo como emprendedor. Entonces, una de las cosas que yo estoy viendo y que voy a proponer en las cosas que yo hago como marketing es, emprendedor, empecemos con la disciplina y con el conocimiento que tú tienes que saber de lo que funciona en la grande y la mediana empresa, porque te quiero mediano, te quiero gran empresa. Claro. Lo puedes hacer, sabemos que lo podemos hacer. Yo vengo de una empresa sin capital, con disciplina y un conocimiento, pero sin tener ni siquiera un folder amarillo de carpeta de presentación y mis tarjetas impresas en la impresora, ¿sí? Claro. Entonces, es disciplina y como tengo mucha sensibilidad por el emprendedor, porque quiero que a todas las personas de Latinoamérica les vaya como se merecen, solo que a veces no lo saben. Entonces, es nuestra labor hacer de que ellos tengan una mejor vida, Ricardo, mejor que la nuestra. Claro que sí. Entonces, es como... Ahora, por ejemplo, ¿qué hábitos tú consideras que todo emprendedor debe tener o debe desarrollar? Porque si vamos por el tema de la disciplina, por ejemplo, en el tema comercial, o de repente, más allá, centrarnos un poco más en lo comercial, ¿qué disciplina debe tener un vendedor? ¿Qué disciplina debe tener un dueño de negocio que quiere que su empresa siga creciendo? ¿En qué aspectos? Mira, el mejor... para mí lo que nunca debemos de perder como persona, como humano, es la curiosidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasa con lo otro? Si este cliente me compró, si no me compró, perdí la oportunidad. Llamar al cliente y decir, ¿por qué perdí?
¿Por qué eligieron al otro competidor? ¿Qué debo hacer yo en una siguiente oportunidad para poder estar contigo? Y de eso hay conversaciones enormes. Entonces, la curiosidad te va a llevar al aprendizaje, al conocimiento y después la sabiduría. Y con eso estás, porque dices, lo que no sé lo contrato, pero sé que existe. El problema es cuando no sabes que existe. Cuando no sabes lo que no sabes. Cuando no sabes, el inconsciente del inconsciente, ¿no? Cuando no sabes que existe. Entonces, por eso es importante para nosotros comunicar y decir todo lo que existe. Y saber que tu vida puede ser mucho más fácil que de pronto la vida que a nosotros nos tocó vivir. Y ahora preguntándole a la IA, lo tienen más fácil todavía. Solamente que a veces dicen, ¿no? Yo puedo llegar al Everest solo, pero si alguien me guía y me dice por qué ruta coger, va a ser mucho más fácil. Y esa es la labor de los que de repente avanzaron un poquito más en sus conocimientos, ¿no? Claro. Algo que me parece muy importante es el tema de la disciplina del trabajo, pero el trabajo con estrategia. Entonces, todo lo que venimos conversando al final se vuelve un círculo virtuoso, ¿no es cierto? El tema de poder empezar hasta el mismo estudio. Cuando tú estudias, te capacitas, tomas acción, tienes resultados, eso te genera más confianza y la confianza te hace decir, oye, aquí hay algo que yo puedo seguir evolucionando constantemente. ¿Cuál ha sido, y ya para ir cerrando, por ejemplo, cuáles han sido tus mayores aprendizajes a lo largo de ver tantos clientes o apoyar a tantas empresas a seguir creciendo? Mira, atreverse, con miedo o sin miedo, ir, presentarme, hablar, exponer. He sentido muchas veces que soy cero suficiente ante clientes enormes cuando mi empresa era, no sé, mi casa no tenía empleados y presentarme a las empresas, a las 5 empresas más grandes del Perú, no sintiéndome suficiente, pero pareciendo ser suficiente. Entonces dice, empieza pareciendo, termina siendo. Y yo me he presentado muchas veces pareciendo. Entonces el mensaje a todos los emprendedores, si no te la crees, empieza a parecer para que termine siendo. O sea, siempre vamos a tener miedo, el miedo nos cuida de la muerte. Abraza tu miedo y ve con todo. Ese sería mi mensaje, porque realmente es mi propósito ver que Latinoamérica sea otra cosa, que tenga lo que se merece como otros continentes. Y yo ahí puedo ver tu mentalidad y creo que todos los que estamos viendo este podcast lo pueden entender porque tú siempre mencionas Latinoamérica, no mencionas Perú. O sea, no dices quiero que cambie el Perú, como muchos de repente, y me incluye en ese grupo, decimos, no, queremos, en mi caso, quiero que las finanzas del Perú mejoren, o las personas puedan manejar sus finanzas, pero ¿por qué estoy pensando en Perú? ¿Por qué no digo Latinoamérica? ¿Por qué no digo todo habla hispana? ¿Por qué no digo ahorita que con la IA podemos hacer que todo esto trascienda a nivel mundial, ¿no? Y eso es parte de seguir evolucionando la mentalidad constantemente. O sea, amo el Perú, me encanta la tendencia que se está generando de Perú es clave. De hecho, mis colores, los que más uso son el rojo y el blanco, alusivo al Perú, pero conozco las realidades de los países de Latinoamérica y no puede ser que la política sea una razón de pensar de que ya no hay razón para emprender. Y como es algo que nosotros no podemos controlar como empresarios, el tema de la política es la que me lleva a hablar de Latinoamérica. Porque no sabemos qué va a pasar, en general, ni en Perú, ni en todos los países que... Entonces, es tu mentalidad la que te salva, independientemente de lo que suceda lo que suceda, es tu mentalidad la única que te va a mantener sano, que te va a mantener con impacto en la vida de las personas que te rodean, ya sea tu familia o ya sea los colaboradores a los que das trabajo. Entonces es una manera de tomar prevención de las cosas que pueden pasar y que no controlamos y que ha pasado y que me da pena ver la televisión y esas noticias, ¿no?, que no ayudan a una energía positiva, pero que sin embargo a veces ojalá que esto que estoy diciendo sea una palabra de aliento para que la curiosidad despierte el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con qué me conviene aprender relacionado a quién soy yo y cuál es el valor único que tengo para aportar, que va a ser de este mundo un mundo diferente y que se va a construir en mi legado. Ahora, no te preocupes si tienes 20. A veces dice que a partir de los 30 años tú te empiezas realmente a cuestionar eso. Entonces es un camino y es un descubrimiento del héroe. Entonces es tranquilo,
pero saber que esto existe, que esta visión, que esta mentalidad puede cambiar tu futuro y te puede hacer vivir y vibrar bonito por donde vayas, para mí, créeme que cuando yo descubrí esta forma de vivir, no la cambio por nada. Y si tengo que pasar por todo lo que he tenido que vivir para vivir como vibro y como me siento hoy en día, está bien. Genial. A mí me encanta cuando... Es que yo creo que no tiene por qué haber arrepentimientos. Las cosas que nos han pasado, lo bueno o lo malo, nos han permitido llegar hasta donde estamos. Y si no estamos conforme donde estamos, pues toca seguir haciendo otras cosas, toca seguir experimentando, toca seguir nutriendo nuestra curiosidad y a partir de eso tomar acción. Termino con 3 preguntas bastante rápidas, puntuales. Libro que recomiendes o libro que te haya cambiado la forma de ver la vida o que te haya motivado, que por ejemplo por ahí puedas aconsejarnos que lo tengamos en cuenta. Hay un libro que es muy bonito que se llama en inglés 5 minutos vendiendo, 5 minutes selling, que está muy bueno para targetear, segmentar, pensar como fuera de la caja y a quién llamo. Es un libro que te dice de cómo puedes agrupar a tus prospectos para tomar acción. Y en toda empresa pequeña, todo emprendedor, lo más importante es su flujo de caja. Entonces es un libro que te incita a pensar en tu flujo de caja. Por eso me gusta, porque a veces esa es la palanca que necesitamos para empezar a creer en nosotros, saber que el dinerito empieza a fluir en nuestras empresas y nos da esa confianza que necesitamos. Entonces, 5 minutos vendiendo es un libro que de pronto lo puedes buscar en Buscalibre, ¿no? Y te traen el libro, es un buen libro. O lo puedes buscar de pronto en internet y traducido, preguntarle a la IA. Un libro que estoy leyendo ahorita muy bonito que llegó a mis manos de casualidad. Alguien me lo ha regalado porque es un libro usado y no sé exactamente cómo llegó a mí. El libro que estoy leyendo se llama Hablando con Dios 2, que es un hombre que se quejaba de Dios, así pero horrible, y está escribiendo quejándose de él, de su vida desgraciada, no sé qué, y de pronto escucha una voz que dice, toma nota. Y empieza a escribir y el toma nota es como Dios hablándole. Y más allá del escepticismo, ¿no? Te da una guía de cómo vivir bonito. Y eso es lo que estoy leyendo. Me encanta. Me estoy leyendo así el libro, así como loca. Voy como a la mitad. Me estaba yendo de viaje a Piura la semana pasada y dije, ay, me llevo un libro que no haya leído. Y me cogí el libro. Y tiene como un poco 280 páginas. Voy en la mitad, pero así ni bien puedo Hay libros que sí nos atrapan, sí. Y es súper lindo poder darle esa continuidad. Sí. Algo que también quería consultarte es qué es lo que ahora estás estudiando, qué es lo que te sigues capacitando, qué es lo que te llama ahorita. Me fui mucho por el tema de la mentalidad. Digamos que hay cosas que dejé ya las cosas que ya las manejo, ¿no? El tema de las ventas, la metodología, y me fui más a la parte de la mentalidad porque me fascinó, la verdad. Es un mundo enorme, o sea, mientras más aprendes te das cuenta que sabes muy poco en verdad, ¿ya? Y ahí he entrado, estudié para ser coach, estudio ahorita tengo clases de buen gobierno corporativo también, estudio temas del comportamiento a nivel de las personas, cómo utilizan su cerebro para comportarse, el tema de la psicología y la relación con la biología hoy por hoy, y todo eso, aunque no creas, tiene un impacto en las ventas. O sea, las palabras que utilizas, la forma como te expresas, a mí me permite conocer más a las personas, pero a mí misma. O sea, todo empieza con tu autoconocimiento. Cuando tú te das cuenta dónde estás, quién eres, qué dices, lo que te hablas a ti, es que primero tú te tienes que rectificar y después, desde esa compasión de no olvidarte tú de dónde vienes y quién eres, desde ahí es que empiezas a ver a las personas con compasión y con amor y tratando de elevarlas a de repente ¿no? a subirlas y ayudarlas a transitar el camino que ya tú vienes transitando. Entonces eso es lo último que estoy estudiando, el tema de la relación de la biología con la psicología, el cerebro, cómo funciona. Y wow, o sea... se nota la pasión. Me encantó. Y ahí con esos conocimientos voy a trabajar más el tema de la mentalidad, ¿no? Para hacer cosas, digamos, de mucho mayor impacto. Por eso es que pienso en Latinoamérica, porque al final esto es un mundo en el que hacemos esfuerzos como este, pero a veces no todos, ¿no? están dispuestos. Entonces, mientras más personas lo puedan escuchar, mientras más personas puedan saber que existen diferentes herramientas y que cada cosita de nuestra persona cuenta, pues mucho mejor, ¿no? Algo que
que yo creo que se ha vuelto, y esa es mi tercera pregunta y te lo comento para darte algunos segundos para que los puedas pensar, es cuáles han sido las frases que han marcado tu vida o han marcado de repente tu año. Particularmente a mí lo que ahorita me está pasando es el conócete a ti mismo, ¿no? Para mí el conócete a ti mismo este año se ha vuelto tan clave, tan importante para entender por qué hago lo que hago o por qué quiero o por qué digo que quiero hacer lo que supuestamente quiero hacer. Entonces este cuestionamiento constante me ha permitido ya no estar buscando de repente afuera las respuestas que uno tiene adentro. Y me ha tomado tiempo, 30 años, para darme cuenta de que hay muchas respuestas que no tienes que buscarla afuera, ¿no? Entonces no sé qué frases a ti te han marcado. Te felicito porque sabes que eres joven para hacerte esta clase de reflexiones. Estas reflexiones a veces vienen desde un ámbito de dificultad, digamos, de pasar cosas que de pronto te hacen un quiebre y te hacen cuestionarte. O sea que, y 30 años es una edad joven como para empezar a preguntarte esto. Normalmente esto se ve un poco más adelante, ¿no? Siempre es pasado los 30. Pero te felicito porque yo creo que de esta manera tú alientas a todas las personas que, digamos, están, no sé, entre sus 20 y sus 30. Una frase que siempre está conmigo es: todo lo que necesitas se encuentra dentro de ti ahora. Y es una frase de poder que aun cuando te creas que no eres capaz y que no eres suficiente, porque siempre nos va a pasar. Si yo quiero ir un escalón más arriba, sí. Entonces yo me tengo que decir, todo lo que necesito se encuentra conmigo, se encuentra dentro de mí ahora. Y eso me da el poder para dar el siguiente paso. Qué linda frase. Sí. Y qué linda forma de cerrar este episodio. Yo te agradezco, Carmen, que te hayas tomado el tiempo, que hayas podido asistir y sobre todo compartir la experiencia y esa forma de visión, esa forma tan apasionada del servir, del dar. Hay algo que de repente, no sé si es una infidencia, pero me gusta mucho cómo celebras tus cumpleaños, porque su cumpleaños Carmen no lo celebra como ella recibiendo los halagos del resto, recibiendo las felicitaciones, que obviamente lo recibe porque es genuino de las personas que las conocemos, sino lo celebra dando dando alguna charla, alguna capacitación, dando alguna mentoría, y es lindo porque es una forma de demostrar el propósito, ¿no? Sí, me encanta, o sea, y eso también lo aprendí, no, esto es un camino de aprendizaje. Aprendí que el día de tu cumpleaños es un día de dar, es un día de agradecer, es un día de servir. Es un nuevo año, entonces mañana es mi santo, justo Ricardo, un día como mañana, ¿no? Estuvimos juntos, que sí. Gracias porque el año pasado di una charla el día de mi cumpleaños y mañana voy a sacar algo, va a ser una sorpresa. Qué lindo. Así que estoy súper contenta, va a ser algo nuevo y justo es mañana la inauguración. Así que sí va a haber algo ahí de servicio que estamos preparando el material y ya sale mañana calientito. Excelente, Carmen, muchísimas gracias. Y quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Ya saben, el objetivo de este espacio, como ya lo hemos mencionado y muchos invitados también lo hacen, es el de compartir estas experiencias, compartir estos aciertos, estos errores que permitan que a las personas que nos están escuchando pueda llevar, sea un camino mucho más llevadero. Así es que no te olvides de compartir tú también este episodio, dale like para que el algoritmo lo siga mostrando a muchas más personas, y estoy segurísimo que nos veremos en un próximo episodio de Ensayo y Error. Muchísimas gracias, nos vemos.